Buenos días, gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué medidas tiene pensado adoptar el Consejo de Gobierno para garantizar la mejor atención del alumnado con altas capacidades? Gracias, señor Leal. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, presidente. Buenos días, señor. Pues las medidas previstas para garantizar la mejor atención del alumnado de altas capacidades se orientan básicamente en tres direcciones. De una parte, el alumnado, obviamente, de otra parte, el profesorado y de otra parte también los centros educativos, sin olvidar a las familias. Fíjese, en este momento en Asturias tenemos 934 alumnos con altas capacidades. De acuerdo con lo establecido en los decretos de currículo y en las resoluciones de evaluación correspondientes, pues los orientadores de los centros, y esto es importante por lo que luego lo diré, los orientadores de los centros realizan la evaluación y los informes psicopedagógicos y determinan las medidas de actuación, que pueden ser básicamente tres tipos. Por resumir mucho, unas de enriquecimiento curricular, y ahí tenemos a 539 alumnos, otras de ampliación curricular, tenemos a 371 alumnos, y otras de flexibilización curricular, es decir, de bien acortar la etapa educativa o pasar a un alumno, para entendernos, a otro curso superior, y ahí tenemos 24 estudiantes. Por lo que respecta a los centros educativos, tenemos un área, el área 2, equipo regional, que es el encargado de, asesorar a los centros. Por ejemplo, en lo que se refiere a los talleres de enriquecimiento, qué hacer, qué elementos, qué actividades de enriquecimiento poner en práctica para esa atención educativa más adecuada para este tipo de alumnos. Y en cuanto al profesorado, citaba el otro elemento, pues es importante el papel de los centros de profesores y recursos, que llevan a cabo, a mi juicio, una labor importante de formación. Este año se han dado o planificado 31 actividades que han afectado a 1.065 docentes. Estas son las medidas, así de un modo resumido, que aplicamos con los alumnos de altas capacidades. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Leal, tiene la palabra. Sí, gracias, señor consejero. Bueno, como bien dice la legislación actual, al alumnado de altas capacidades se les denomina con necesidad específica de apoyo educativo. Por tanto, deben de ser objeto de una atención específica, distinta a la ordinaria, y para ello es imprescindible elaborar planes y programas de actuación específicos. En la actualidad, como bien explicado, se desarrolla bajo tres modalidades: enriquecimiento curricular, ampliación curricular y flexibilización del periodo de escolarización. Por desgracia, las altas capacidades siguen siendo grandes desconocidas de los centros educativos, y debemos partir del primer problema, que es la ausencia de un protocolo para la detención precoz, para que pueda ser llevado a cabo tanto por los servicios de orientación como por el profesorado que atienda a sus alumnos, docentes a los que obviamente se les debe de proporcionar formación inherente para ello, actualizada, además de proporcionarles pues los instrumentos pedagógicos, las herramientas, los materiales para hacer frente a este tipo de apoyo específico que necesita el alumnado de altas capacidades. Y lamentablemente esto a día de hoy no ocurre. La identificación de los niños y niñas de altas capacidades reconocemos que no es una tarea sencilla, al menos para los docentes que no tienen formación. Los mitos y estereotipos tampoco ayudan en nada, ya que pocos son los casos que cumplen con esas expectativas que generan. En la actualidad sigue siendo la familia quien identifica prácticamente el 90% de los casos. Aún así, se da la circunstancia del componente genético que hace que los padres vean normales habilidades excelentes en sus hijos, que ellos mismos las poseen y nunca han sido identificados como tales, por lo que la mayoría de ese 10% de porción restante pasa desapercibido y queda oculto. Hoy en día, pues el coeficiente intelectual ya no es lo más adecuado para clasificar de forma eficaz este tipo de alumnado, aunque se ha establecido unos criterios por perfiles de talento. Su rendimiento suele estar muy relacionado a la motivación y a la estimulación, y pueden tener malos resultados, ¿no? Tampoco un alto cociente intelectual es equivalente a alto rendimiento. Básicamente, los recursos que se ponen a disposición de estos alumnos desde el Gobierno del Principado son exclusivamente los obligados por ley, ni más ni menos, y a nuestro juicio no estamos ante una cuestión limitada a rellenar una cartilla o a cumplir un determinado precepto legal, no, sino que se debe impulsar y se debe potenciar la mejor atención a los chicos y chicas con altas capacidades, porque, señor consejero, no acabamos de avanzar. Por mucho que se enumeren recursos, el profesor y el personal
docente que se dispone. Esto no tendrá sus frutos mientras no se tenga unos protocolos, unos programas, una reglamentación adecuada, un procedimiento idóneo. La realidad es que este alumnado no dispone de un plan específico para estas altas capacidades, sino que desde la Consejería lo circunscriben en torno todo y lo engloban en la diversidad educativa, por lo que los medios y recursos que se disponen se reducen y se centran en compensar los déficits y se obvian las otras necesidades. Además, como ya le pregunté en otra ocasión, consideramos imprescindible que se elabore el decreto que regule las altas capacidades, que en su respuesta aquel día lo englobaba también a la diversidad en general, pero seguimos esperando por ese decreto y le recuerdo que al final del año pasado yo le formulaba esa pregunta para cuándo y ya me contestó que estaba bastante avanzado. También necesitamos que respecto a las adaptaciones curriculares se debe fomentar la relación entre profesores, autoridades y equipos de orientación. También tenemos un lastre que desafortunadamente la formación sobre altas capacidades escasea en la formación universitaria, por poner un ejemplo, ¿no? Carreras o grados como psicología, pedagogía o magisterio dificulta mucho esa ausencia de formación a la identificación de este alumnado. No podemos dejar para otro momento la atención a los alumnos más capaces. Y el propio sistema educativo da libertad al docente para que pueda actualizar su forma de enseñar o conseguir el aprendizaje de sus alumnos. Para eso se tiene al alcance nuevos métodos participativos, ¿no? Entendemos que no se deben poner trabas en la aplicación de las medidas que el Departamento de Orientación proponga y que además no poner esas trabas o no poner obstáculos supondrá la situación del alumno-alumno, que es el fin principal del sistema. Como vemos, existen sobrados motivos para hacer introducciones, para modificar el sistema educativo y promover la identificación del talento, que redundará en beneficio de los escolares y provocará un descenso en el porcentaje de fracaso escolar, que se sitúa en torno al 20%, y a su vez en el fracaso escolar de chicas y chicos de altas capacidades, incluso una vez identificados, aunque sea tardíamente. Una sociedad que al progreso no puede permitirse el lujo de perder talento y debemos potenciar. Creo que debemos luchar porque en Asturias no se pierda el potencial del talento de alumnos con altas capacidades y se obtiene una calidad de educación a estos chicos. Se lo reitero, señor consejero, y que en Asturias no debemos desaprovechar ese talento de estos alumnos. Muchas gracias. Gracias, señor Leal. Señor consejero, tiene la palabra. Sí, presidente. Pues muy bien, señoría, muchas gracias. Estamos básicamente de acuerdo en todo lo que usted ha dicho y además lo ha dicho muy bien. Pero permítame algunas matizaciones. Habla de los grandes desconocidos. Hombre, para nosotros no son los grandes desconocidos. Tenemos 904 alumnos con nombres y apellidos, con sus, digamos, capacidades determinadas, con sus medidas adoptadas para ellos, bien como le digo, flexibilización, enriquecimiento o de ampliación. Por lo tanto, no son grandes desconocidos. Una cuestión que le puedo adelantar y que seguro que le satisfará, y es que efectivamente tenemos en elaboración una guía de altas capacidades en el contexto escolar con unas pautas de intervención. Y esto sí que me parece bien que lo pida y le digo con satisfacción que la estamos elaborando y es un elemento positivo que seguro que coadyuvará a los centros, a las familias, a los profesores a cómo dirigirse, conducirse con estos alumnos que ciertamente tienen pues esas dificultades o están categorizados como alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que es lo que realmente necesitan para una adecuada integración en el currículum, en el centro y evitar fracasos escolares de todo tipo. Por tanto, esta guía entendemos que puede ser un instrumento adecuado a este fin. Para la clasificación de estos alumnos no solamente utilizamos el cociente intelectual, como bien sabe, sino otros elementos o criterios como la perseverancia, la creatividad o el talento. El cociente intelectual es un elemento más, pero no el único, ni mucho menos, ¿no? Dice que reconoce que cumplimos la ley. Pues bueno, para mí no es poca que cumplamos la ley. Sinceramente se lo digo, con independencia de que la ley siempre, como todas, permite un amplio margen de autonomía para desarrollar una serie de actuaciones como puede ser la elaboración de esa guía, ¿no? Y sobre el decreto que menciona, efectivamente está en elaboración y espero que pueda ser otro elemento que coadyuve a la mejora y atención a estos alumnos, que a la postre, y también estoy de acuerdo con usted, los alumnos son el objeto fundamental y prioritario de nuestro trabajo y nuestro quehacer. Y si no llegamos a ellos de manera adecuada es que no lo estamos haciendo bien. Muchas gracias.